Bueno, el capítulo 10 habla de las cuestiones filosóficas que vinculan a la libertad y a la responsabilidad. Tom Palmer lo que va a hacer es, desde la filosofía moral, preguntarse cuál es la relación entre libertad y responsabilidad y si es posible poseer una sin la otra. Y bueno, por supuesto va a estudiar los argumentos de aquellos que dicen que no hay tal cosa como responsabilidad individual, que solo puede haber responsabilidad colectiva, quienes dicen que no puede haber libertad individual, solo libertad colectiva, y quien dice que hay otros argumentos que sostienen que solo puede haber, que puede haber responsabilidad aun cuando el ser humano que actúa no es libre de haber actuado así. Entonces, bueno, se va a encargar de analizar estos argumentos y ver cuáles son sus implicancias, más que nada políticas, ¿no? ¿Qué implica tener esta concepción filosófica? En la tradición liberal, quien agencia la libertad es el individuo y, bueno, las asociaciones libres que él genere, y en las tradiciones más colectivistas, quienes son los dueños de esta libertad son alguna de estas corporaciones, nación, corporación, especie, clase, y lo hacen generalmente a través del Estado, que lo tenemos que entender como un ente que posee la coacción, no necesariamente el Estado moderno de hoy. En el sistema liberal, la mayoría de los controles provienen del propio individuo, ya que cuando esto yo lo veo más bien en clave utilitarista, Palmer no habla tanto de esto, pero cuando uno afronta los beneficios y los costos de sus decisiones, es necesariamente el pago del costo lo que moldea tu conducta, disuadiéndote de tomar conductas perjudiciales y fomentando la toma de conductas beneficiosas. Y generalmente los sistemas liberales tienen una premisa, los sistemas jurídicos, que es todo lo que no está prohibido, está permitido. Es decir, no le decimos a la gente qué hacer, a lo sumo limitamos ciertas acciones, pero después tienen toda una esfera y ellas van eligiendo, según la información que poseen y las preferencias, qué es lo que hacen. En el caso de las tradiciones colectivistas, no hay que preguntarse qué es lo que limita la libertad ahí, porque directamente no hay libertad, solo hay que preguntarse quién agencia la autoridad, es decir, quién tiene el poder de decidir qué hacer. Y esto parte del hecho de que la tradición colectivista no considera que la sociedad sea un todo heterogéneo, sino que considera que es un cuerpo único, como si fuera un gran individuo, un gran leviatán, y que, bueno, obviamente si uno estuviera viviendo solo, no tendría que preocuparse por los límites de su libertad. En cambio, bueno, y esta es la situación que ellos sostienen, ¿no? Hay una persona que es la sociedad, que es una sola y que debe actuar en unanimidad. Entonces, no hay que preguntarse hasta dónde puede actuar cada uno, porque cada uno es una piecita de un órgano mucho más grande. Y además, aclarar que en esta clase de regímenes no puede, digamos, este es el pensamiento que lo funda, pero también es un pensamiento funcional, porque si uno tiene objetivos colectivistas, uno no puede permitir la libertad porque es técnicamente dificultoso para alcanzar ese objetivo, ¿no? Si yo quiero que... si yo tengo el objetivo económico de fomentar una determinada industria, no puedo permitir la libertad individual del consumo porque eso directamente afecta el crecimiento económico de esa industria. Entonces, por un lado este pensamiento lo funda y por otro lado es funcional a este tipo de regímenes. Entonces, preguntarse por los límites de la libertad es necesariamente una pregunta liberal. Y acá están básicamente las dos diferencias que plantea Palmer al principio, que es que el que agencia la libertad en el liberalismo es el individuo que tiene una existencia observable concreta, que privatiza costos y beneficios y que esto de alguna forma genera un círculo virtuoso de conductas. Y en el caso del Estado es una ficción jurídica, el Estado como tal no existe, solo existe la gente que trabaja en el Estado y una serie de reglas mediante las cuales se mueven. Al accionar se busca socializar beneficios y costos, pero lo que termina sucediendo es que se privatizan beneficios y se socializan costos. Esto Palmer lo explica perfectamente. Yo quisiera ahondar un poco en por qué se terminan privatizando beneficios y socializando los costos y no socializando ambos como es lo que pretende. Los regímenes que buscan instaurar o una igualdad por ley o una jerarquía por ley siempre terminan en una brutal opresión, nos dice Palmer. La razón de
esto puede estar en la teoría de la elección racional y económica de la acción política, que sostiene que las personas y las organizaciones tienen una conducta explicada por sus deseos y por las oportunidades que restringen el alcance de esos deseos. Es decir, uno tiene una determinada preferencia y una oportunidad elegirá el acto, la opción que mejor alcance esa preferencia. Entonces, cuando uno posee a un ente político con la posibilidad de ejercer coacción indiscriminada sobre todos los miembros, necesariamente ese ente va a encontrar más beneficioso ejercer la coacción en pos de sus beneficios y ejercer esa coacción para obligar al resto a pagar los costos de sus perjuicios. Entonces, está en la ciencia social dura, bueno, por ejemplo, que acá explica John Elster, la razón por la cual no se pueden socializar beneficios y pérdidas y en una sociedad colectivista. A su vez, un argumento muy en pos del liberalismo es Robert Dahl, que sostiene que el Estado no vela por el bienestar general, basándose en esto, y que entonces sencillamente el Estado es una herramienta coactiva, y la sociedad civil es un conjunto de sectores que pujan por tener el Estado y por usar esa coacción en su favor. Entonces, darle mayor poder al Estado no es darle mayor poder a un ente que vela por el bienestar general, sino es darle mayor poder hoy o mañana a algún sector de la sociedad que lo va a cooptar y a utilizar para su propio beneficio. Y después ya cierro con esta parte, que es Gaetano Mosca y Michels, que bueno, Mosca es el que sostiene que en todas las sociedades siempre el que gobierna es una élite, una minoría de personas frente a una mayoría de personas, la minoría de personas está organizada y la mayoría desorganizada, y que siempre gobierna una élite, y que uno a lo sumo lo que puede hacer es limitar el poder de esa élite, o elegir qué élite quiere que lo gobierne, pero nunca gobierna la mayoría, ni el pueblo, ni la voluntad general. Siempre el que gobierna es una élite. Y en el caso de Michels, él nos explica que todas las organizaciones se vuelven oligárquicas, se vuelven un centro de poder cerrado para sí mismo, porque necesariamente a medida que avanza la organización, por una cuestión de eficiencia, tiene que haber menos democracia interna. Entonces, mientras más grande y más cosas queremos que haga el Estado, menos democrático se volverá al interior, y entonces necesariamente menos poder habrá en el pueblo, que es lo que estas teorías quieren promover, ¿no? Entonces, como la naturaleza del individuo es a maximizar el beneficio y reducir el costo, con las oportunidades disponibles, estas oportunidades disponibles, digamos, esta es la naturaleza del individuo, pero las oportunidades disponibles son creadas por instituciones. Entonces, uno puede generar un sistema como el que hablábamos, en el cual se prohíbe la coacción, y de esa forma hacer que el individuo solo pueda buscar su interés, alcanzar su interés óptimo haciendo cosas útiles para los demás, o darle coacción a ciertos individuos, y entonces ahí ya el esquema de incentivos cambia, y su incentivo es a utilizar esa coacción en beneficio propio. Aclarando esta cuestión, ya me ahondo más en la cuestión filosófica. Si puede haber responsabilidad moral sin libertad, acá lo que hace es tratar el argumento de Frankfurt. Los liberales sostenemos que una persona es moralmente responsable siempre y cuando moralmente responsable de sus actos siempre y cuando tenía la posibilidad de actuar de otra forma. Y si no tenés la posibilidad de actuar de otra forma, bueno, en ese caso no sos moralmente responsable. Frankfurt dice que sí. Tengas o no tengas libertad de actuar de otra forma, sos moralmente responsable. Sobre libertad y responsabilidad en un mundo de causas y efectos, digamos, si el comportamiento humano tiene cierta regularidad, ¿es la gente responsable de sus actos? ¿No están sencillamente reaccionando a ciertas causas? Bueno, acá Palmer lo que nos dice es que nuestras elecciones son las causas de nuestros actos, pero no son en sí mismas causadas por un antecedente a ellas. Acá yo diría que la cultura sí puede ser un antecedente de los actos que nosotros tomamos, que la información y las restricciones, no sé si son determinantes, pero sí son condicionantes de los actos que elegimos. Entonces quizás
para mí es una cuestión más bien de magnitudes, digamos, las personas somos responsables, pero también estamos condicionadas, y habría que ver en qué medida afecta nuestro juicio moral y en qué medida estamos condicionados por algo que no podemos controlar. Y una frase que él dice es que interactuamos con otros seres humanos sobre el reconocimiento de que ellos también son seres morales. Digamos, nosotros podemos dar cuenta, por más de que estemos siendo guiados por alguna causa objetiva, aún así nosotros podemos dar cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Y nos tratamos mutuamente así. Sin embargo, en la práctica hay ciertas limitaciones. Uno no trata con la misma seriedad y peso moral a las acciones que hace un niño, porque entendemos que quizás él no tenga tanto sentido moral. A las personas que, por ejemplo, están en una situación de vulnerabilidad extrema, uno no espera lo mismo de ellas, uno no juzga el mismo comportamiento. Entonces, podríamos decir que hay ciertas limitaciones en la aplicación de este último enunciado, de que interactuamos con otros humanos en el reconocimiento de que son seres morales. A veces bajamos el nivel de conocimiento de que son seres morales. Y después sobre si hay responsabilidad individual o colectiva, es decir, no tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, sino del efecto que nuestros actos tienen sobre el resto de la sociedad. Acá la cuestión de responsabilidad colectiva fracasa porque existen problemas de cooperación, esto lo explica bien Axelrod, digamos, los individuos no están incentivados a afrontar consecuencias negativas de actos que hicieron otras personas. Y como el colectivo es un abstracto que dificulta la posibilidad de determinar qué fenómeno es culpa o gracias a quién, no se puede ni eliminar ni promover esa conducta. Y lo que Palmer nos dice es, si bien a veces se enuncia la responsabilidad colectiva, siempre cuando algo malo pasa, el que paga la condena es el individuo. Entonces, al final del día solo hay individuos tomando decisiones. Entonces es empíricamente imposible aplicar una noción de responsabilidad colectiva, más que lo que explicaba Tomás de Aquino, que para ser cristiano en este caso tiene un argumento muy utilitarista que me pareció muy interesante, que es el mandato moral de nuestra responsabilidad social debería limitarse a internalizar los efectos negativos de nuestras acciones. Es decir, no si nuestras acciones tienen un buen efecto o un malo, sino si tienen un mal efecto, bueno, absorbemos nosotros ese efecto e impedimos que se esparza por el resto del campo social, ¿no? Y después habla sobre aquellos que sostienen que hay una libertad empírica y una libertad auténtica. La libertad empírica es la que defendemos los liberales, tanto en su faceta negativa como positiva. Una es ausencia de impedimentos y la otra es tener capacidad efectiva de hacer tu voluntad. Y los que sostienen que hay una libertad auténtica, que vendría a ser como la realización del ser humano, como la realización de algún tipo de deber. Y ahí está, bueno, una de nuestras diferencias filosóficas con, por ejemplo, Vox, que sostiene que la libertad no vale por sí misma, sino que vale cuando la usamos para hacer lo correcto. Pero bueno, ¿qué es lo correcto? Entonces, ahí está la diferencia principal. Y sobre esto, digamos, ya para ir cerrando, acá básicamente están las dos tensiones en términos de filosofía política, que es la tesis platónica, que dice que la polis tiene un objetivo ulterior, que es practicar la idea de bien, y que hay un filósofo rey que puede descubrir esa idea y obligarnos a los demás a vivir de la forma que hay que vivir, y a partir de eso se derivan un montón de proyectos políticos, y la parte aristotélica que dice que la polis no tiene un fin ulterior, sencillamente es una creación humana para los humanos para satisfacer necesidades humanas. Por ende, el fin ulterior son los individuos que viven ahí y crear un sistema útil y eficiente para ellos y no para llegar a un determinado ideal.